Hola, ¿qué tal? Continuamos con el estudio de términos teóricos de Peter Ackenstein. Hasta la sección 3, el autor se había preguntado si era deseable entender la etiqueta término teórico en función de su dependencia teórica, y había dado varias razones para mostrar que eso no funcionaba. A continuación, a partir de la sección 4, se va a preguntar si acaso no será más deseable entender la etiqueta término teórico como conjetural. Lo primero que va a señalar el autor es que de los varios sentidos de conjetural que se han dado, el único relevante para la distinción que la filosofía clásica de la ciencia pretendió trazar es el sentido de ir más allá de lo dado o establecido. Ahora bien, esta idea, que involucra ir más allá de lo dado o establecido por la evidencia, genera, dice Ackenstein, al menos tres bases posibles para la distinción entre teórico y no teórico. La primera base tendría que ver con la afirmación de algo cuya verdad no se ha establecido. Se inferiría la existencia de algo cuya verdad no se ha establecido. Pero ahí se encuentra el primer problema que encuentra Ackenstein, y es precisamente que uno podría hablar conjeturalmente en función de varias cuestiones. Podría hablar de la existencia del objeto, de la magnitud del objeto en determinadas circunstancias, de sus propiedades, etc. No está de ninguna manera claro en qué sentido de conjetural estamos hablando. Ahora, dice Ackenstein, si supongamos hablamos de la existencia del objeto, entonces deberíamos decir, por ejemplo, que los electrones son no teóricos, dado que la comunidad científica hoy en día considera que su existencia ya se ha establecido en función de la evidencia disponible. Entonces, dice Ackenstein, quizás caeríamos en una conclusión absurda del tipo: los electrones son no teóricos, mientras que los platillos voladores, el abominable hombre de las nieves o los caballeros del rey Arturo serían teóricos, o al menos serían más teóricos que los electrones. Por supuesto que esto es una parodia de Ackenstein para mostrar por qué este criterio no funciona, y además aclara, muchos ítems ni siquiera podrían clasificarse en absoluto sobre esta base, y pone el ejemplo de la energía cinética, que no involucra la afirmación de la existencia de algo cuya verdad no se ha establecido, sino que simplemente la energía cinética se define de manera tal que los objetos la poseen. Para entender el segundo sentido relevante de conjetural, te invito a que veamos juntos este video. La forma de esas trazas, las características de esas trazas dependen de la energía de las partículas que inciden, dependen de su carga, dependen de su masa, lógicamente, y pueden observarse así como las partículas alfa, con más masa y más carga que la mayoría, presentan una trayectoria recta, relativamente corta, con un intercambio de energía que se produce muy rápidamente, como los electrones, que tienen mucha masa, o sea, muy poca masa, se experimentan desviaciones continuas a lo largo de su paso a través de la cama de niebla, por lo que dan unas trazas zigzagueantes, incluso a veces curvadas, desviadas por cualquier choque o por el pasar próximo de cualquier molécula. Como ves, esto nos da la pauta para pensar en un segundo sentido de conjetural, como la inferencia que conduce a la postulación de una entidad inobservable para explicar los fenómenos observados. En el caso visto, la observación de las trazas blancas en la cámara de niebla nos lleva a postular la existencia de los electrones, la presencia de los electrones en dicha cámara de niebla. Lo mismo acontece en el caso de las moléculas, que producen un movimiento azaroso en un líquido y que los científicos, a través del microscopio, observan lo que ellos llaman el movimiento browniano. Ese movimiento browniano, dicen, nos permite inferir la existencia de moléculas en ese líquido. Pues bien, el problema que tiene este segundo sentido de conjetural es que, si bien términos como molécula o electrón caerán dentro de la clase teórica sin ningún tipo de inconveniente, habrá otros términos como carga que estarán en la línea divisoria, en tanto que términos tales como energía cinética directamente no estarán en la lista teórica, dado que en el caso de la energía cinética no es posible, a través de la observación de una evidencia dada, postular o inferir la existencia de una entidad inobservable que explicaría esos fenómenos observados, sino que en el caso de un término como energía cinética, como así también campo gravitacional y tantos otros términos teóricos, este sentido de conjetural no funciona. Pasemos entonces al último sentido relevante de conjetural para la distinción que se está buscando. Señala Ackenstein que muchas veces se entiende como conjetural
en el sentido de la defensa de una afirmación para justificar la cual se requiere una cadena de razonamiento compleja o sofisticada. Esto quiere decir que para realizar una afirmación acerca de la masa de los electrones, supongamos, necesitamos realizar una cadena de razonamiento mucho más sofisticada que para realizar una afirmación acerca de los colores de los cisnes. Sin embargo, este criterio también tiene varios problemas. El primero es que la noción relevante de complejidad no está de ninguna manera clara. ¿En qué sentido diríamos que una defensa es compleja o es simple? ¿Estaríamos considerando el número de supuestos que utiliza, el número de inferencias? ¿Consideraríamos a su vez cada uno de esos supuestos y cada una de esas inferencias en su complejidad? En fin, habría que definir con mayor claridad qué se entiende por complicado o simple. Pero en segundo lugar, es posible hacer diferentes tipos de afirmaciones usando términos de las dos listas. Por ejemplo, uno podría decir, dice Achinstein, que tal edificio es el más antiguo de la ciudad. Cuando alguien le pregunta por qué usted dice que este edificio es el más antiguo de la ciudad, él podría responder porque tiene un cartel que dice que fue construido en 1743. Pues bien, dependiendo de los intereses y del conocimiento de los interlocutores, se podrán plantear mayores o menores desafíos. El interlocutor se podrá quedar conforme con ese argumento o pedirá mayor especificación. Bueno, pero ¿por qué usted piensa que ese cartel representa la fecha en la que efectivamente fue construido? Y usted sabe, o mejor dicho, usted comprobó que todos los otros edificios han sido construidos en fechas posteriores. Y acá viene el tercer problema relacionado con el segundo, y es que una defensa sea simple o sea compleja depende también del tipo de desafío que se plantee en el contexto. En definitiva, se pueden realizar defensas simples tanto como complejas en referencia a términos de las dos listas. No es algo que tenga que ver específicamente con los términos de la lista teórica, de modo tal que no hemos obtenido hasta ahora la distinción deseada. Achinstein inicia la quinta sección afirmando que otro criterio al que se ha recurrido para obtener la tan deseada distinción entre términos teóricos y términos observacionales es el criterio de precisión. Reconoce que muchos autores no estarían dispuestos a reconocerlo como un criterio suficiente, pero sí al menos como un criterio necesario o por lo menos frecuente de los términos de la lista teórica, los cuales serían más precisos que los términos de la lista no teórica. Ahora bien, ¿cómo definimos el concepto de precisión? Hay una primera definición que podría resultar relevante para este contexto y afirma que un término T es preciso si y solo si su definición introduce una escala numérica que permite el reconocimiento de claras y pequeñas diferencias de grado. En este sentido, el término temperatura sería calificado como claramente teórico en oposición a un término como olor que no sería tan preciso. Sin embargo, el problema que advierte Achinstein es que numerosos términos de la lista teórica, como electrón, molécula o campo, no se refieren a cantidades capaces de tener grados, como sería el caso de temperatura o de presión. Hay un segundo sentido de precisión que podría ser relevante, que afirma que un término T es preciso, o al menos más preciso que otro, si y solo si forma parte de un sistema de clasificación preciso y delimita más nítidamente una clase de ítems o más específicamente que otro término. Por ejemplo, si agrega la especie además del género. En este sentido, un término como viola triloba sería más preciso que simplemente viola, en referencia a la planta. O bien, un término o una expresión como Homo sapiens sería más preciso que la expresión hombre. Sin embargo, este criterio trae varios problemas aparejados. En primer lugar, no es algo específico de los términos de la lista teórica, puesto que dentro de los términos de la lista no teórica también hay expresiones más precisas que otras. Por ejemplo, sedán de 4 puertas sería más preciso que sedán, o azul rey sería más preciso que azul. Pero además, en muchos casos las comparaciones son imposibles. Más aún, muchos términos de la lista teórica, como campo o función de onda, no podrían ser descritos como parte de un sistema de clasificación preciso. Una vez más, algunos términos caen dentro de la etiqueta término teórico, pero otros que los filósofos de la ciencia quisieran incluir dentro de esa lista no caen dentro de ella. Vamos entonces a un tercer sentido de precisión que se suele asociar con la palabra término teórico. Un término T es preciso si y solo si no es vago, no es ambiguo. Sin embargo, algunos de los términos que los filósofos colocan en la lista teórica no están claramente definidos. Por ejemplo, el término superyo es un ejemplo que pone Achinstein. Pero por otra parte, señala el autor que el científico frecuentemente introduce nuevas palabras y es cuidadoso para definirlas.
mientras que no va a ser un esfuerzo especial de definición o explicación en términos cotidianos como rojo, que son utilizados tanto por los científicos como por los no científicos. Sin embargo, eso no haría que estos últimos términos sean menos claros o más ambiguos que los primeros, con lo cual este sentido de precisión tampoco nos sirvió para obtener la tan deseada distinción entre términos teóricos y términos observacionales. En la próxima sección va a analizar entonces un último criterio, que es el criterio de abstracción. ¿Funcionará o no funcionará? Lo vemos en la próxima sección. Llegamos así a la sexta sección en la que Achinstein evalúa una última etiqueta que puede ser relevante para entender el concepto de término teórico, a saber, entender a un término teórico como abstracto. Hay un sentido de abstracción que filosóficamente es relevante, pero que no se va a aplicar en este contexto. Entender que un término es abstracto si se refiere a una cualidad, independientemente de los sujetos de los cuales se predique esa cualidad, siendo ejemplos paradigmáticos la honestidad, la belleza o la blancura. Evidentemente no es este el sentido de abstracción del cual hablamos cuando nos referimos a un término teórico, sino más bien un sentido más similar al que Carnap, empirista lógico, utilizó en uno de sus escritos cuando distinguió el vocabulario de la ciencia en términos abstractos y términos elementales. Esa distinción correspondió más tarde a la distinción entre términos teóricos y términos observacionales. Esto nos da lugar a un primer sentido relevante de abstracción que estaría referido a algo que no pertenece a la experiencia ordinaria. De las varias cosas que podrían no pertenecer a la experiencia ordinaria, Carnap eligió la observabilidad y afirmó que un término T sería más abstracto que otro si se refiere a algo cuya observación requiere más métodos indirectos, de modo tal que cuanto mayor número de métodos indirectos se requiera para observar el referente de un término teórico, más abstracto será dicho término. En este sentido, un término como entropía sería más abstracto que temperatura, porque para determinar la entropía se requiere no solo determinar los calores específicos, la temperatura, la presión, sino además realizar cálculos ulteriores, un método mucho más complicado que el que habría que utilizar para determinar la temperatura. Pero por otra parte, hay un segundo sentido de abstracción que podríamos considerar, que es la abstracción con respecto a la definición. Y atención, porque en este segundo sentido, el término temperatura sí se consideraría abstracto, al menos en la termodinámica, cuando se ofrece una definición estándar de temperatura que la hace una cierta función de la presión y del volumen. Hay un tercer sentido de abstracción con respecto a los tipos de objetos a los cuales se aplica un término. Podríamos decir que términos tales como presión y velocidad se aplican a objetos familiares y cotidianos, en tanto que un término como potencial gravitacional se aplica a objetos más abstractos, se aplica a campos en los cuales intervienen fuerzas de conservación, campos en los cuales actúan fuerzas de conservación, de modo tal que el término potencial gravitacional sería mucho más abstracto que el término presión o temperatura que se aplica a objetos más familiares y cotidianos. También, dice Achinstein, podríamos pensar en un cuarto sentido de abstracción en relación al papel que el término cumple en una teoría dada. En definitiva, el problema general que se plantea es que un término podría ser abstracto en uno de los sentidos y no en el otro. Este es el problema general con el criterio de abstracción. Un término que sea abstracto en uno de los sentidos mencionados podría tranquilamente no serlo en los otros, de modo que la abstracción tampoco nos dio la etiqueta que estábamos buscando para generar la tan deseada lista que divide a los términos teóricos de los términos no teóricos de una manera tajante. Cada una de las etiquetas genera una distinción, pero una distinción diferente, y ninguna de ellas nos da la lista que estábamos buscando desde el principio o que los filósofos de la ciencia buscaron desde el principio. De modo tal que estamos ahora sí en condiciones de llegar a las conclusiones del artículo. Una ya la adelantamos, ninguna de las etiquetas vistas genera la tan amplia distinción que de manera general se ha asumido en la filosofía de la ciencia. Pero entonces, ¿tiene alguna utilidad el uso de estas etiquetas? Achinstein dice que sí, que la utilidad de estas etiquetas consiste en investigar desde un punto de vista filosófico determinadas teorías y los conceptos que emplean. Por ejemplo, se ha discutido mucho el carácter ambiguo de términos como masa o
fuerza en la mecánica newtoniana. Entonces, dice Achinstein, podríamos considerar dentro de la teoría newtoniana, por ejemplo, este concepto, el de masa, ¿cómo se relaciona con la observación? ¿De qué manera se relaciona con la observación y en contraste con otros términos de la misma teoría, cómo se relaciona con la observación? De la misma manera nos podríamos preguntar, ¿y el concepto de fuerza dentro de la mecánica newtoniana? ¿En qué sentidos es conjetural? Y si lo relacionamos con otros términos de la misma teoría, ¿cómo se relaciona con lo conjetural, con lo abstracto, con lo preciso? Es decir, cada una de las etiquetas vistas se puede utilizar para investigar cómo se emplean los conceptos en una teoría particular. De modo tal que para salir, y esta es nuestra última conclusión, de nuestra perplejidad inicial sobre el carácter observacional, teórico dependiente, conjetural o abstracto de los términos, no debemos limitarnos a emplear una sola de estas etiquetas de manera aislada y pensando en general en un criterio que nos sirva para todas las teorías de la ciencia. No. Hay que usar estas etiquetas en función del contexto y en función de nuestras necesidades pragmáticas. Si usamos estas etiquetas de esa manera, sin pretender generar una lista que divida tajantemente los términos teóricos y los términos observacionales, quizás tenga alguna utilidad, sobre todo filosófica, conservar estas etiquetas que estuvimos analizando en este artículo. Pero en cualquier caso, creo que la conclusión a la que podríamos llegar con Achinstein es que finalmente un empirista lógico como Carnap no estaba equivocado cuando él mismo, empirista lógico, ya adelantó que filosóficamente estas distinciones siempre se pueden discutir. En todo caso, será metodológica la utilización de estas distinciones entre términos teóricos y términos observacionales. Luego del primer parcial, que tienen la semana que viene, veremos un texto de Hanson, Patrones de Descubrimiento, el capítulo 1 llamado Observación, y ahí se presentará lo que se va a llamar la carga teórica de la observación. Básicamente la tesis de que toda observación está cargada de teoría, con lo cual se termina de alguna manera de enterrar esta idea de que hay términos teóricos y términos observacionales en el sentido de que todos los términos en algún sentido son teóricos. Eso va a dar nacimiento a la nueva filosofía de la ciencia. De hecho, la posición estructuralista de Thomas Kuhn va a tener entre una de sus influencias fundamentales la posición de Hanson, que vamos a analizar en detalle en el próximo video. De modo que Achinstein lo que hizo es mostrarnos un trabajo analítico fabuloso que de alguna manera puso de manifiesto cómo la filosofía de la ciencia ofreció muchísimos criterios para distinguir los términos teóricos de los términos observacionales, pero ninguno de esos criterios abarcó todos los ejemplos que queríamos abarcar. Algunos criterios tomaban un grupo muy reducido de términos como si fueran teóricos, otros prácticamente nos hacían pertenecer a todos los términos de la ciencia como si fueran teóricos y otros ofrecían un intermedio, pero ninguno de esos criterios que históricamente se han dado nos han permitido obtener la distinción que la filosofía clásica de la ciencia dio por supuesta. Así que te invito a hacer el repaso de todos los textos que estudiamos para este primer parcial y nos reencontramos en el próximo video con Hanson. Chao, hasta la próxima.